Pero Ricardo, te habíamos hablado para hablar de Osiel Cárdenas, quien hoy fue puesto en libertad después de cumplir 21 de los 25 años de su sentencia. Él fue capturado en 2003 allá en Matamoros, Tamaulipas, cuando era el jefe del cártel del Golfo, un hombre muy poderoso, un hombre muy violento. ¿Qué significa? ¿Qué significa el nombre de Osiel Cárdenas en la historia del narcotráfico mexicano, Ricardo? Mira, pues el nombre de Osiel Cárdenas pues, pasó a la historia como uno de los capos, pues como bien los citas, más sanguinarios, más poderosos, que arribó al poder criminal a finales de la década de los 90, que pues trascendió en el mundo sórdido del crimen organizado precisamente por haber fundado al grupo paramilitar Los Zetas, haber cooptado, según la versión oficial, a militares para que formaran parte de este brazo armado del Cártel del Golfo, que fue el primero que se construyó en esa etapa con miembros del ejército, del grupo de élite, del grupo GAFES, y que, bueno, pues le dieron un gran poder a Osiel, a grado tal que fue considerado entonces como el segundo capo más poderoso de América Latina. ¿El segundo capo más poderoso de América Latina? ¿Detrás de quién? ¿Del Mayo Zambada? Detrás del Mayo, por ejemplo, ¿no? Porque en ese tiempo el Chapo todavía no estaba libre, estaba preso. Claro. El Chapo aparece hasta 2001, 16 días después de que tomó posesión Vicente Fox como presidente de la República. Con la fuga aquella de Puente Grande, ¿no? Exactamente. Oye, Ricardo, ¿cómo es que cayó este hombre tan poderoso? ¿Qué fue lo que hizo que al final de cuentas fuera capturado por las fuerzas del orden mexicanas? ¿Fue una traición? ¿Fue un descuido? ¿Qué contribuyó a la caída de Osiel Cárdenas? Mira, fueron varios factores. Primero que nada, hay que recordar que él amenazó de muerte a 3 agentes de la DEA en Tamaulipas, y a partir de ahí, pues el reflector en su contra pues fue más potente. Se le persiguió, aunque costó muchísimo trabajo capturarlo, por todas las habilidades que él manejaba para evadir a la justicia. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de hablar con uno de sus personeros, uno de sus guardaespaldas, que se volvió testigo protegido, y me decía este hombre, y todo esto está plasmado en el libro Osiel, Vida y Tragedias de un Capo, que Osiel Cárdenas usaba 31 teléfonos mensuales. ¿Uno por día? Números, uno por día. Y obviamente estaba siempre rodeado de gente armada. Finalmente, nunca, hasta donde yo pude, digamos, reportear este asunto con la información que me dio José Luis Santiago Vasconcelos, entonces zar de drogas del gobierno mexicano. Ellos le pudieron captar una llamada a su hija, porque hablaban cada semana la hija de Osiel y Osiel, y se pusieron de acuerdo para festejar los 15 años de la muchacha, pero el teléfono que intervinieron fue el de la hija de Osiel, y acordaron la fecha del cumpleaños, el lugar, que fue Matamoros, donde tenía una casa de seguridad, y entonces se armó el operativo con la Marina, obviamente con el apoyo de la DEA también, y la clave para dar con la casa era que el día de la fiesta iban a preparar carne asada, de tal manera que pues, la señal fue, ahí donde huele carne asada, pues ahí estará Osiel. Entonces rodearon toda la zona y dejaron que se llevara a cabo la fiesta, y al día siguiente, muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, Osiel Cárdenas fue capturado. Hay un paralelismo un poco con la captura la segunda captura del Chapo Guzmán, ¿no? El ir a ver a su familia le termina costando la libertad. Sí, precisamente por una llamada que no le intervinieron a él, sino a su hija. A su hija.
por el otro lado. ¿Qué ha pasado con el cártel del Golfo después de la caída de Osiel Cárdenas, después del ascenso de los Zetas, este fortalecimiento de este grupo armado? ¿Hoy qué lugar ocupa en el mapa del narcotráfico mexicano? Mira, los Zetas en realidad ya son un grupo extinguido y obviamente del grupo original pues ya no queda nadie, la mayoría están presos o muertos. Y del cártel del Golfo pues ha venido a menos, aunque hay que decir que a raíz del triunfo de Morena en Tamaulipas, el cártel del Golfo entabló una sociedad, una asociación con el cártel de Sinaloa. Y el cártel de Sinaloa ya está operando en Tamaulipas, como en muchos otros estados gobernados por Morena, asociados con grupos locales, en este caso de Tamaulipas con el cártel del... Pero bueno, ha venido a menos, te digo, porque pues ya sus figuras han sido capturadas y ya no tienen el poder que tenían, que incluso, bueno, llegó a ser tan grande que pues hasta se daban el lujo de financiar campañas políticas como las de Tomás Yarrington, las de Eugenio Hernández, ambos ya libres, exgobernadores de Tamaulipas. Eugenio va a ser legislador de Morena, y Tomás Yarrington ya también está liberado, pero esto es parte de la historia de este grupo criminal, pues poderosísimo, que pues se significó por ser uno de los más violentos, tanto en la etapa de los finales de los 90 como principios de este siglo. Por último, ¿qué va a pasar con Osiel Cárdenas? Él queda bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Podría regresar a México? ¿Cuánto vale en este momento Osiel Cárdenas en función de la información que pueda aportar y de su posible operación? Porque finalmente él continuó durante algún tiempo operando como jefe del cártel antes de ser extraditado. Sí, de hecho, después de su captura y su encarcelamiento en el penal de La Palma, fue extraditado precisamente porque hubo un intento de fuga. Hubo una operación frustrada, pero que el objetivo era sacarlo de la prisión, y esto aceleró su extradición a Estados Unidos. Pero en México quedaron juicios pendientes, de tal manera que lo que procede legalmente es social debe ser entregado a las autoridades mexicanas. En México debe de ser internado en una prisión de alta seguridad para que pueda compurgar las penas que todavía siguen pendientes por varios delitos relacionados con la delincuencia organizada. ¿Tendría que ser extraditado entonces? No. ¿O deportado? ¿Cuál sería el término? Porque se quedó a medias su proceso en México. Sí, tendría que ser deportado, es decir, lo que se habla, se ha dicho ya a nivel de las autoridades, es que va a ser entregado en la frontera. Las autoridades mexicanas pues ya lo trasladarán a algún penal para que pues continúe con los procesos que quedaron pendientes luego de su extradición a Estados Unidos. Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias por tomarnos la llamada, te mando un abrazo. Igualmente, buenas tardes. Gracias, es el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas de narcotráfico, autor del libro Osiel, Vida y Tragedia de un Capo. Hay información que surge de Estados Unidos hablando de estos temas, Oscar. Sí, y es que después de la situación de ayer y de los últimos días en Sinaloa, el Departamento de Estado de la Unión Americana de Estados Unidos lanzó una alerta de viaje por motivos de seguridad para sus ciudadanos. En específico, Culiacán, aunque aborda a todo el estado de Sinaloa, advierte que no hay garantías de seguridad para quienes hagan viajes a esta zona del país. Muy bien, gracias.